Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día les quiero hablar un poco con respecto a todo lo que tiene que ver la vida cotidiana de la gente que vivió en la colonia. Y cuando me refiero a la colonia, me refiero a el periodo que va entre los años más o menos 1550 a más o menos 1800, ¿ya? Vamos a abarcar ese periodo de tiempo para definir colonia. Y como les decía entonces, me gustaría hablar de la vida diaria que tenía esta gente. ¿Ok? Les comparto la pantalla entonces para que podamos empezar. Bueno, les recuerdo una vez más que esto es materia de quinto básico. ¿Ok? Chicos, la idea de esta clase es que ustedes puedan ordenar y apreciar los rasgos de la sociedad y la cultura colonial. El mestizaje, la jerarquía social, según el origen étnico, la influencia de la Iglesia Católica, la esclavitud, la vida cotidiana y la vida familiar. ¿Ok? Bien. Bueno, me imagino que se acuerdan de esto. ¿Se acuerdan que cuando llega el español a América comienza a haber una mezcla racial? Esa mezcla racial dijimos que también va a ser cultural, una mezcla cultural, y también va a ser una mezcla religiosa, ¿ya? No solamente física. Vamos a recordar entonces que el hombre blanco, quien está acá, es el hombre español, los indígenas y los eh, negritos. Ellos van a ser nuestras principales razas y el nacimiento de cada uno de la mezcla de ellos va a tener un nombre distinto. Entre español e indígena vamos a tener al mestizo. Entre indígena y negro vamos a tener al sambo. Y entre el negro y el blanco o el español va a salir entonces la persona de casta mulata. ¿Ya? Ahora bien, como ustedes se pueden imaginar, empezó entonces a haber una gran cantidad de distintos tipos de personas que se diferencian tanto por su color de piel como sus culturas. Y eso va a llevar a que sí o sí la sociedad colonial se estratifique. ¿Se acuerdan que les dibujé en alguna cápsula anterior una pirámide social? Bueno, aquí lo vamos a ver de una mejor forma. Vamos a tener entonces que en la parte más alta de la pirámide van a existir los españoles. En la parte de abajo van a venir criollos y mestizos, luego los indios y después los negros y los mulatos. ¿Ya? Esta estratificación va a ser bastante importante. Una, porque la gran mayoría de los españoles van a ocupar cargos que son sumamente importantes en esta época. Van a ser, por poner un caso, el virrey, va a ser gente que tiene grandes extensiones de terreno, van a tener posición social. Ya el simple hecho de venir de España como que eran muy, muy bien mirados. Además de todo lo que puede hacer nobleza y dinero que ellos puedan acumular, también van a ser quienes dirigen todo lo que termina pasando dentro de la colonia. Puede ser que sea el tesorero de la corona, puede ser que sea como el alcalde de una ciudad, ¿ya? Van a tener ese tipo de roles, ¿ok? Luego van a aparecer los mestizos. Y aquí hay que hacer una salvedad. Dice criollos mestizos. Hace referencia a todos quienes nacen en América Latina, o más específicamente, en nuestro caso, todos los que nacen en el territorio chileno y que son mestizos, que son hijos de españoles e indígenas. ¿Ok? Nacidos en el continente. Esos son los criollos, ¿ya? Bueno, los mestizos, como les comenté en alguna cápsula anterior, van a ser personas que van a terminar siendo el gran grueso de la población, una gran cantidad de gente va a ser mestizo, pero además no se encuentran en ninguna de las dos partes. No están ni con los españoles ni con los indígenas, y son ellos los que están totalmente al medio, ¿ya? No van a ser bien mirados por los españoles. Ellos no van a poder tener ningún tipo de título o de posibilidad de escalar socialmente. Hay que recordar que en esta época quien nacía mestizo moría mestizo y difícilmente podía subir de peldaños, no podía llegar a ser igual que un español. Y al contrario, tampoco podía ser igual que un indio. Ya quedaban como bien estancados. En ese sentido no había movilidad social. ¿Ok? Bueno, luego siguen entonces los indios, quienes tienen que trabajar de una forma muy forzada, ¿ya? Y que van a haber regulaciones para ellos. ¿Se acuerdan de la tasa de Santillán? ¿Se acuerdan de la tasa de Gamboa? Eso fue parte de la regulación que existió para que ellos pudieran trabajar. Evidentemente no todos trabajaban, ya habían algunos que estaban en rebelión y eso eran los que constantemente hacían las guerras que habíamos estado comentando, como la guerra de Arauco,
¿ya? Y en la parte más inferior de la pirámide vamos a tener entonces a quienes son de raza negra y a los mulatos. Ellos sí pueden ser considerados esclavos, ¿ya? Ellos no había un tipo de regulación con respecto a su trabajo, no tenían ningún tipo de derecho, ¿ok? Y se les obligaba a trabajar forzosamente. Por más que pagaran un tributo, en ningún momento ellos iban a tener algún tipo de ayuda con respecto a su trabajo, ¿ok? Ahora bien, hay que hacer una salvedad. En Chile, la gente de raza negra no alcanzó a llegar en mucha cantidad, no así como en Brasil. En Brasil llegó mucho, mucho negrito. Acá no, acá llegaron muy, muy pocos y tener a un esclavo negro significaba tener, ¿cómo se llama? Mucho dinero para poder mantenerlo. Era prácticamente casi tener algo que nos ayudaba en nuestro estatus social. Por supuesto que los únicos que tenían esclavos negros eran los españoles. Ni criollos mestizos ni indios podían tener, o indígenas no podían tener ningún tipo de esclavo a su cargo. ¿Ok? Eso con respecto a nuestra pirámide social. ¿Ya? Ahora bien, nosotros vamos a empezar a ver a dos tipos de personas quienes van a tener mucho dinero por un lado y quienes van a tener entonces una vida bastante más humilde. No vamos a hablar de pobreza, pero sí bastante más humilde. Vamos a partir por cómo era la vida de la gente más humilde. Bueno, ustedes se pueden fijar que en este dibujo que tenemos vamos a tener dos personas. Personas que están vestidos así como bastante de forma humilde. Puede ser que estén trabajando derechamente en el campo, con ponchos, con telas, ¿ok? Por lo general habían algunos que los que montaban a caballo andaban con botas y que eso ya era como un nivel social más alto, ¿ya? El que tenía caballo, el que tenía botas era mucho más que quien no lo tenía, ¿ya? En ese sentido, el chileno, como por decirlo así, siempre ha sido como bien mirador en menos y siempre se ha tratado de diferenciar, ¿ya? Esto como de un poco de aparentar lo que uno no es, ¿ya? Esto es prácticamente de la idiosincrasia que se gesta en la colonia, ¿ya? Muchos andaban con este tipo de sombreros que ustedes pueden ver acá, ¿ya? Aquí, en donde hay como una copa que es un poco más alta. Semeja a un tipo de sombrero en esta época que era bastante caro, ¿ya? Como que a eso es lo que apunta, un poco esto de ser, aparentar lo que uno no es, ¿ya? Pero bueno, vamos a llegar entonces al consenso de que vamos a tener que aquí la gente que es más humilde va a tener una vida que es más o menos a la vida campesina de hoy en día. La cosa no ha cambiado mucho, mucho en todo caso. Si nosotros fuéramos a una parte rupestre o campestre de nuestro país hoy en día, nos vamos a topar con gente que sigue más o menos viviendo tal cual hace unos 200, 250 años atrás. La cosa no ha cambiado mucho, la verdad. ¿Ya? Ok, vamos a seguir en todo caso con lo siguiente. Un segundo, por favor. Tenemos entonces que la vida cotidiana de la gente era bastante rupestre, campestre, como les decía. Vamos a tener una vida bastante orientada hacia todo lo que es la agricultura, la ganadería, las labores del campo, ¿ya? Y aquí también vemos que no faltaba la fiesta, ¿ya? Las ramadas, todo lo que nosotros celebramos para el 18 de septiembre nacen en esta época y son algo bastante popular. Música, alcohol, juegos, ¿ok? Baile. Es así más o menos se lo llevaba a esta gente, ¿ya? Ahora bien, no era todo el mundo quien podía disfrutar de este tipo de cosas, ¿ya? Los indígenas, como pueden ver ustedes acá, estaban destinados también a cumplir este tipo de labores, ¿ok? Como habíamos visto en las cápsulas anteriores, muchos de los indígenas trabajaban derechamente en todo lo que es en los lavaderos de oro, ¿ok? Pero una gran cantidad también se tuvo que dedicar a todas las labores del campo. No había mucha gente que pudiese cosechar tanta cantidad de terreno. Por lo tanto, vamos a apoyarnos en los indígenas que van a pagar su tributo, una forma de pagar impuestos a través del trabajo, ¿ok? Y vamos entonces a darnos cuenta de que los esclavos también van a ser quienes van a trabajar mucho en las labores del campo. En Chile, por lo general, quien tenía algún esclavo, un esclavo negro, va a hacer referencia entonces a alguien que lo va a tener de servicio en la casa para que le pueda hacer las cosas del hogar, planchar, cocinar, limpiar la casa. Los esclavos negros en América Latina, sí, fueron muchos de labores campestres.
¿ya? Pero en Chile fueron más gente de servicio, más gente que se utilizaba dentro de la casa. ¿Ok? Ya tenemos entonces, por un lado, todo lo que tiene que ver con respecto a la gente más humilde. Vamos a ver cómo era la vida de quienes tenían mejores posesiones, como la gente que vemos acá. ¿Ya? Vamos entonces a darnos cuenta de que ellos tenían grandes fiestas, ¿ya? Se vestían mucho mejor, mucha de la ropa, muchos de los adornos que ustedes pueden ver, como las lámparas, como estos pilares que están adornados con cintas, todo ese tipo de cosas, venía mucho de Europa, ¿ya? El español que tenía dinero para poder hacer este tipo de fiestas, para poder construir este tipo de palacios, más adelante, más cerca de los 1700, 1800, es gente que va a estar muy arraigada a la política, al poder económico, a pasarlo bien en estas fiestas bastante lujosas, a las casas grandes, ¿ok? A las letras también. Ellos optaban mucho por estudiar, muchos iban a estudiar afuera también del país, y ellos se manejaban en esta cúpula, que era un poco más reservada. Aunque en la fotografía se puede ver mucha gente, la gente que tenía grandes posesiones o grandes títulos o cargos importantes en la colonia eran muy, muy pocos. Y por lo general eran prácticamente solamente españoles. ¿Ok? Bueno, ahí también tenemos un cuadro de cómo más o menos se vestían. Si ustedes se fijan, este es un matrimonio en donde ella tiene eh, algún tipo de objeto religioso, como una cruz. Esto es un matrimonio en esa época, ¿ya? Ahora bien, van a haber cosas que tenían en común, tanto los más humildes como los más ricos de nuestra sociedad colonial, ¿ya? Ahora, no puedo dejar pasar esto. Aquí vemos a dos personajes que fueron en ideas políticas bastante distintas. Por un lado, Bernardo Higgins, y por el otro, José Miguel Carrera. ¿Ya? Aunque ellos dos tenían ideas políticas muy, muy distintas, ellos terminaron siendo de la élite de este país. Y cuando me refiero a élite, me estoy refiriendo entonces a la gente que tenía el poder tanto económico como político. Y también gente que tenía mucha capacidad para poder obtener conocimientos. ¿Ya? Eso es lo importante en estos momentos, en donde vamos a ver que todo el movimiento político que logró la independencia de Chile también está dirigido desde la élite. Más adelante, todo este poder político va a bajar un poco hacia la gente y va a ser más palpable y vamos a lograr la independencia, ¿ya? Pero la independencia de Chile se gesta desde la cúpula más alta de la sociedad, ¿ya? Ustedes me dirán a lo mejor, pero sí, ¿cómo eran los españoles? No, recuerden que la cúpula más alta en algún momento fueron los españoles que obtuvieron muchos títulos. Pero recuerden que la gran cantidad de personas que existían en Chile terminaron siendo mestizos. Tanto Bernardo Higgins como José Miguel Carrera son personas mestizas. Y ellos lucharon contra esta cúpula política que estaba teniendo el poder económico y político en la época, que eran prácticamente unos pocos españoles, con respecto a varios mestizos que llegaron a tener grandes ideas políticas, ¿ya? Porque ellos tuvieron la posibilidad de viajar, de salir del país, de conocer otras cosas, ¿ya? Y ahí van a empezar las pugnas de poder para llevar a cabo un proceso independentista, ¿ok? Ahora bien, les decía de que todo lo que tiene que ver con respecto a la gente humilde y la gente que tiene más recursos va a tener cosas en común. Primero que todo, la religión. La religión va a ser algo en común para todos. Tanto los más pobres como los más ricos del país van a estar constantemente sometidos a todo lo que dice la iglesia. ¿Ya? La iglesia tiene un gran poder en esta época. La gente se casaba por la iglesia, la gente donaba algunos bienes por la iglesia o para la iglesia, ¿ok? Todo lo que pasaba prácticamente era decisión de la iglesia, ¿ok? Y en ese sentido, la gente humilde y la gente con más dinero lograba entonces eh, tener esto en común, la religión, ¿ya? Ojo, que la religión no solamente fue necesariamente, en realidad, un objeto de deidad, sino que ellos también ponían algunas normas sociales. Había que comportarse de tal forma, no había que hacer esto, no había que hacer esto otro, ¿ok? Había que tener cuidado en ese sentido de no hacer enojar a algún cura. La gente
que tenía más recursos de repente se arrancaba un poco, ¿ya? Como la Quintrala. La Quintrala era una persona que le importaba muy poco de repente lo que opinaba el cura de su parroquia y hacía lo que quería, pero era una señora que tenía bastantes recursos económicos, ¿ya? Bueno, no solamente ellos fueron quienes entregaron todo el conocimiento de Dios a los indígenas y se lo siguieron entregando a los españoles, sino que también fueron exploradores, también fueron etnógrafos, que hace referencia a eso, que escribieron cómo vivían, por ejemplo, los mismos indígenas. Ellos nos dejaron grandes registros para que nosotros hoy día los podamos estudiar, ¿ya? También fueron colonizadores, se atrevieron a viajar a lugares en donde el español no podía entrar con facilidad, ¿ya? Muchos de estos sacerdotes vivieron incluso con algunos de los mismos indígenas, ¿ya? Por lo tanto, primer factor en común que tiene la gente que tiene dinero y la gente que no, es la iglesia. La iglesia va a ser un controlador de la sociedad en esa época, ¿ok? Y bueno, otra cosa que es importante que ustedes sepan, que van a comenzar a aparecer en forma totalmente paralela, van a ser los juegos. Los juegos que a lo mejor nosotros ya no ocupamos, pero sí de repente cuando estamos en el 18 de septiembre celebrando, aparece un trompo, aparece un emboque, la rayuela. Este tipo de juegos son totalmente compartidos para la gente que tiene dinero y para la gente que no, ¿ya? Aquí nosotros podemos ver el emboque, como les decía, la rayuela, el trompo. No recuerdo el nombre, pero es que hay que achuntarle a las monedas con moneda hay que achuntarle a la boca del sapito que está acá, el run run, que a lo mejor más de alguno de ustedes lo ha logrado jugar, ¿ya? Y si no, ustedes a lo mejor lo conocen por algún tipo de pariente que lo ha seguido manteniendo, ¿ok? Ahora bien, eso es lo importante. La vida cotidiana entonces, chicos, en esta época es de forma rural, es bastante campesina, ¿ok? La gente que tiene mayores recursos tiene el poder político, el poder económico, ¿ok? La independencia se gesta justamente por la separación que existía en esta élite, por decirlo así, tanto de criollos como españoles, ¿ok? La religión entonces es un factor en común en donde ellos van a ser los que dicen qué se hace y lo que no se hace dentro de la sociedad. Y los juegos, a lo mejor en los juegos nos faltaría el volantín, que todavía sigue siendo, ¿ya? Y en la colonia era totalmente transversal. Era para pobres y para chicos. Bueno, chicos, esa era la idea de poder mostrarles entonces cómo era un poco la vida colonial en esta época. Que se encuentren bien. Chao, chao.